Y ahí estamos. Bienvenidos todos, gracias otra vez por estar aquí presentes en Cábala Cotidiana, explorando el software. La clase de hoy vamos a tocar el tema encimita, vamos a medio explorar lo que es el libro de Noah. Técnicamente el tercero o cuarto libro del software, en donde litúrgicamente ya pasamos por Bereshit, ya pasamos por Génesis. Ahora estamos en el momento donde se nos introduce Noé a la historia y todo lo que Noé fue encomendado para hacer. ¿Quién fue este personaje? ¿Por qué sucedió el diluvio? Litúrgicamente el Zohar nos habla sobre toda esa parte de la historia hasta introducirnos. Abraham. Incluso dentro de este libro se encuentra divulgación de secretos sobre la Torre de Babel. Entonces vemos los primeros años y las primeras activaciones, las primeras pruebas de Abraham dentro de este libro de Noah. Y el siguiente, ya empezamos full con Abraham, que es Lech Lecha, que significa el momento en que Dios le habla a Abraham y le dice, sal y ven conmigo. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre unos cuantos secretitos que nos revelan la porción de Noé, porque es que existió toda esta realidad, porque es que cae la conciencia y porque es que tiene que ser rectificada. Y además quisiera también como mencionar ciertas cositas que he aprendido a lo largo de mis estudios de este libro tan hermoso, que me ha hecho hacer como que el clic de, oh, mira, ok, esto me recuerda a este momento en mi experiencia y puedo ver cómo el software está utilizando este léxico para hablar de algo que es muy práctico y muy que tiene que ver con nuestra experiencia hoy en día. Muy bonito. Así que, sin más preámbulos, permítanme compartir. Y empezamos con la que viene siendo la oración del Ari. Para empezar el estudio del Zohar, siempre arrancamos con la oración del Ari, una oración que el Ari Hakadosh y el Rab Itzhak Luria eh, creó para preparar nuestra conciencia para el estudio del Zohar. Entonces, ¿quién va a ser el que le toque hoy? Antonio, hoy te toca a ti. Así que, si pudieses, por favor, dame tu segundito antes de que- ahí puedes leer la oración de la I, te queda bien, te lo puedo. Está bien, listo. Entonces, todo tuyo. Oración del Ari, Rey del universo y Señor de todos los señores, Padre de la misericordia y el perdón. Te agradecemos nuestro Dios y Dios de nuestros padres, haciendo reverencia y arrodillándonos, que nos hayas acercado tú a tu Torá y a tu obra sagrada, y que nos hayas capacitado para tomar parte en los secretos de tu sagrada Torá. Que dignos somos nosotros que nos concede semejante gran favor, que es la razón por la que suplicamos ante ti, para que nos perdones y absuelvas todos nuestros pecados, y que ellos nos traigan separación entre tú y nosotros. Que sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que despiertes y prepares nuestro corazón para amarte y reverenciarte, y que escuches nuestras palabras y abras nuestro cerrado corazón a los estudios ocultos de tu Torah, y que nuestro estudio sea agradable ante tu lugar de honor como el aroma del dulce incienso, y que nos envíes luz desde la fuente de nuestra alma a todo nuestro ser, y que brillen las chispas de tus servidores sagrados, a través de los cuales revelaste tu sabiduría al mundo. Que su mérito y el mérito de sus padres y el mérito de su Torah y santidad nos apoyen para que no tropecemos durante nuestro estudio, y que su mérito ilumine nuestros ojos en nuestro aprendizaje, tal como lo dijo el rey David, el dulce cantor de Israel. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Salmo 119, 18. Porque de su boca Dios da sabiduría y comprensión. Que las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor ante ti, Dios, mi fortaleza y mi redentor. Salmo 19, 15. Amén. Bendito sea su nombre. Gracias. Entonces, vamos a empezar abriendo la energía de la clase con la lectura como tal de el texto. Entonces, vamos a agarrar el primer párrafo, primer versículo del primer capítulo, que se llama Noaj y el arca. Vamos a desglosar un poco de qué se trata el libro y después vamos a desglosar algunas de ellas. Pero empecemos conectando con
la frecuencia exacta del código, que esta es la importancia de leer el arameo, de poder discernirlo, leerlo y recitarlo en voz alta para activar con nuestra propia voz el poder de este código cuántico. Entonces, yo voy a leerlo en arameo y Antonio, tú vas a leer después la traducción, ¿vale? Okidoki. Entonces, tenemos la vigía, petah, la vigía abre la discusión. Veamá, elam, sadikim, le olam, trabajando. Ver, y reshu, eretz, netzer, ma ta'ai, ma'a, ma'ase, yadai, lehit, pa'er, zekain, y inun, Israel, demish, ta, delay, be'u, raita, בידי ארחיזים, ארץ, ארחיזים, ארחין, דאורייתא, דינה, איזכון, לילה, ועתיים. Palabritas de a veces. Y los puntitos pueden ser tan chiquititos. Ok. Antonio, la traducción. Estas son las generaciones de Noé. Bereshet 6:9. Rabí Jillá abrió la discusión con los versículos. Noé era un hombre justo. Y tú, pueblo también será todo justo. Heredarás la tierra para siempre. Serán el renuevo de mi plantío, la obra de mis manos para glorificarme. Yeshahai 60:21. Se levantó una cuestión después de la declaración. Estas son las generaciones de Noé. El texto debería haber continuado. Semcam y Jafet. No debería haber terminado con Noé. Era un hombre justo. Él añadió: felices son los de Israel, que se ocupan del estudio de la Torá y están familiarizados con sus caminos, a través de los cuales merecerán el mundo venidero. Amén, muchas gracias. Quería aprovechar este momento para que pudiésemos apreciar un poco de cómo es que funciona el Zohar, para si estamos ya interactuando con él directamente, nos vamos a dar cuenta que en esta traducción, ahora, hay diferentes tomos, hay diferentes publicaciones, ediciones, así como hay diferentes publicaciones de la Biblia. Yo en particular me rijo con el Zohar que tiene el Centro de Kabbalah Internacional, que es la versión de Rav Ashlag, porque Rav Ashlag es la reencarnación de Ari. Entonces, y lo que estamos viendo aquí en la pantalla, que estamos viendo, no sé si se dieron cuenta, o sea, el versículo que yo leí en arameo versus este es un poco más largo y hay un texto que está en mayúscula. El texto que se encuentra en mayúscula es el aporte de Rav Ashlag, es el desglose, es la explicación que Rav Ashlag está dando aquí mismito, que nos permite poder profundizar aún más porque él nos está dejando las pistas de qué es lo que significa lo que estamos viendo. Porque algo muy importante de entender del Zohar es que es básicamente como un diccionario. Entonces, aquí las palabras empiezan a tomar sentido, o por ejemplo, o mejor dicho, un doble sentido, y que hay que como que reconfigurar lo que estas palabras significan. Entonces, cuando vemos en las traducciones, en otras ediciones que no son de Rav Ashlag, simplemente van a encontrar el texto traducido y ya. Con las ediciones de Zohar, que son del Centro Internacional de Kabbalah, ellos tienen la versión oficial de Rav Ashlag.
Entonces, es muy bonito porque te permite aún profundizar aún más sobre qué es lo que nos está dejando en claro. Aquí nos está hablando, mira que nos habla de los hijos de Noé, nos habla de Shem, de Ham y de Jafet. Entonces, ¿qué nos está empezando a incorporar o a introducir en este momento? De que estos tres hombres, o estos tres personajes, no, o esta historia, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, nos está sacando de la liturgia oficial y nos está empezando a mostrar el código cuántico alrededor de esta historia y por qué está perdurado en el tiempo. Recordemos de que el Zohar nos dice que lo importante de saber leer la Torá es entenderlo desde un punto de que no hay que creer las historias literales tal cual como están ahí, sino entender que es un código que hay que disecar cebolla, ir quitándole cada capita y profundizando hasta llegar al sot de qué es lo que se refiere cada cosa. Entonces aquí nos está introduciendo que estos tres hombres representan un aspecto arquetípico de nuestra realidad. Eh, Voy a leerles también la sinopsis de este capítulo, en donde se resume, en la sinopsis de cada capítulo, cuando ingresen a cada libro del software, va a tener sus propios capítulos separados, porque va a tener una sinopsis que entabla lo que ese capítulo está hablando. Un capítulo puede tener un versículo, como puede tener 500. Entonces depende de cómo la energía está contenida en ese capítulo. Y, y de ahí la sinopsis lo que hace es darte el resumen completo. Y es muy bonito porque se puede también discernir que cuando tienes un capítulo que tiene muchos párrafos, tanto el primero como el último lo que hacen es resumir todo lo que está siendo dicho durante todo eso. Entonces, es muy bonito. Entonces, por eso también me gusta conectar con la sinopsis para que también conectemos con la parte más metafísica de lo que se representa aquí en este libro. Entonces, Noé y el arca, una sinopsis. El Zohar revela secretos dentro de la historia literal de Noé y el arca. Noé encarna la Sefirot de Yesod. El arca es una metáfora de nuestro mundo aquí en Malkuth. Los pecados de esta generación, o sea, de la generación de Noé, separaron literalmente el Malhut de Yesod, que era su fuente de luz. Aquí nos está hablando claramente de la interacción que hubo con los Nefilim y bueno, de los ángeles caídos con las mujeres humanas, creando los Nefilim y cómo la humanidad termina cayendo en total perdición. Es por eso, porque se desconectó el Yesod del Malhut, la fuente de luz que le estaba bajando directo. Este es el misterio detrás de la destrucción por el diluvio. Cualquier desconexión de la luz produce oscuridad y de esta oscuridad surge el caos y la destrucción. Leer esta sección ayuda a unir el Malhut con Yesod. Es comparable a la simple acción de encender un interruptor de luz y desterrar la oscuridad de una habitación. Además, al leer estos pasajes, despertamos fuerzas espirituales de luz para combatir y erradicar las acciones negativas actuales de la sociedad que una vez más están comenzando a romper el vínculo entre Malkuth y Jesús. Cuando leí la sinopsis de esta mañana que estaba preparando la clase, se me erizaron los pelos. Exacto, también. Porque esta sinopsis la escribió el rapper hace, sí, yo como 40 años, 50 años. Entonces, nos está hablando de literal hoy en día. Y, y es ese asombro que despierta conectar con esta tecnología de manera directa. Y hoy estaba aquí hablando con unas amigas que están aquí presentes. Y yo les decía que es impresionante porque es que entre más conecto, entre más estudio, hay como una alegría innata que se activa, como el alimento del alma, y mi alma está súper contenta. Así que hablemos un poco de los temas que toca aquí el libro de Noah, ¿no? El libro de Noé.
El Zohar rápidamente, y con esa sinopsis podemos ver de que nos habla mucho, de que nos desconecta de la historia litúrgica como tal, de lo que pasó, ¿no? Sí, y lo convierte en que este libro es un portal entre mundos, es la transición de una realidad a otra. Entonces, nos introduce el arca, que nosotros ya tenemos aquí, una arca física, un gran barco de madera con dos de cada animal adentro, que sobreviven los 40 días y 40 noches de lluvia, ¿no? El Zohar nos está diciendo, sí, sí, todo bonito, pero aterricémoslos. Que aquí, tú y yo, el arca es la conciencia que tienes, es la conciencia que puede abarcar lo que se viene. Es una conciencia elevada, es una conciencia transmutada, es una conciencia, es una vasija preparada para recibir lo que se viene. Entonces, este libro de Noah es uno de los libros más malentendidos, porque es que lo primero que uno piensa es el diluvio, los animales, la destrucción, pero en realidad está dejándonos saber que en este lente místico de esta realidad, porque donde Bereshit nos decía, ok, ¿cómo es que se crea la realidad? El libro de Noah dice, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando el mundo deja de ser sostenible y debe ser reemplazado por otro modelo? Cuando ya está en un camino de autodestrucción y hay que empezar este experimento nuevamente. Aquí está toda la mecánica cuántica alrededor de este concepto de rectificación y de purificación. El libro de Noah es muy extenso, así que lo que vamos a tocar hoy es más que nada como los conceptos generales y profundizar en un secreto en particular, ¿no? Pero este libro habla de cosas muy extensas alrededor del el concepto de cómo las civilizaciones crecen y caen, de las relaciones interpersonales, la identidad de las personas, eh, lo que les pasa al alma de las personas. Eh, Aquí hablando sobre cómo el arte es como, como la conciencia de nosotros, también nos los demuestra como el arca es como ese útero que es la fuente de la creación de todo el potencial que está a punto de expresarse. Eh, Nos representa el espacio protegido a nuestro alrededor, que cuando el mundo exterior se colapsa, algo igual, hay una semilla que está siendo gestada, hay una semilla que está siendo protegida para que la conciencia y la vida pueda seguir su curso. Este concepto lo vemos mucho, incluso hasta en obras de ciencia ficción, ¿no? Podemos ver en cosas creo que Superman, porque llega a la Tierra, porque se entendía que el mundo ya se estaba acabando y había que mantener una semilla viva y mandarla a donde pueda florecer. Entonces, vemos como esto es algo muy inherente en lo que es la evolución del alma en esta realidad. Y el Ari hablaba de que el arte también representa como esa envoltura, como el clic, en donde las chispas del alma se mantienen, las chispas necesarias se mantienen para que se pueda rectificar la siguiente etapa de Tikkun. O sea, el Ari se lo lleva aún más profundo todavía y, y nos permite entender también que a través de esa polaridad entre las conciencias de las personas que estaban ahí completamente entregadas a su animalidad, por decirlo de una forma, aquí nos presenta a Noah, a Noé, como el tzadik de todas estas personas. Aquí nos demuestra que él es el canal de Yesod. Nos demuestra que Noé no era una simple persona. Es más, Noé debió haber sido quien hubiese seguido el linaje, pero después, o sea, quienes sabemos la historia, cuando ellos ya aterrizan en tierra firme, James, que estaba como en rebeldía con él, lo castra para que su semilla no pudiese progresar. Pero si él no hubiese hecho eso, la generación de nuevo hubiese sido la generación del Mesías y todo se hubiese rectificado hace 5 años. Entonces, pero, pero es aquí, en este libro, en esta parte del Zohar donde se nos introduce el concepto de los sadik. ¿Y quiénes son los sadik?
son estas, no son solamente unas buenas personas, porque la traducción de la palabra Sadik es justo, no es una persona justa, pero no es solamente una persona moral, no es solamente una buena persona, sino una persona que tiene la conciencia de que entiende de que hay dos realidades, esta y la subjuntiva, y que son canales entre ambos. O sea, que cada palabra, cada acción que hacen, que emana de su ser, está conectado con ambos mundos. Hay una conciencia de estas personas justas. Y podemos, nos enseña también ver aquí que el justo, estas personas justas, los tzadik, son los que sostienen a las generaciones. Se habla de que hay, creo que son 72, corríjanme en los comentarios, pero entiendo que hay como 72 tzadik en todo el mundo que se mantienen toda esta realidad a flote. Porque esas 72 personas existen y siguen su vida como su alma les dicte, ¿no? Haciendo lo que tienen que hacer. La energía de ellos está muy fuerte, que es lo que mantiene que este mundo se colapse en oscuridad absoluta. Entonces, eh, podemos ver también cómo esta energía de Yesod es lo que conecta los mundos supernales. Podemos verlo aquí, justamente. Yesod es lo que conecta el Seiranpin, que son técnicamente las 7 de acá, con las 6 de acá, con esta de acá abajo, esta es Malkut. De aquí viene toda la información, es como la garganta. Entonces, ¿quién era el Yesod original? No. ¿Quién terminó siendo el Yesod oficial? José, el hijo de Jacob. Y de ahí, esa energía se vuelve a repetir en Moshe, esa energía se vuelve a repetir en Rashi, en Rabbi Shimon ben Yochai. Esa energía se vuelve a repetir en el Ari, esa energía de una persona que da su vida para ser un canal puro de esa energía de arriba hacia abajo. Podemos ver este concepto de los sadik también en las religiones, en las diferentes religiones. Los hindúes tienen miles de deidades, los católicos tienen sus santos. O sea, este concepto de que cuando una persona humana trasciende de este plano, si fue lo suficientemente buena, por decirlo de una forma entre comillas, cuando trasciende este plano, tiene como un ki, tiene como una frecuencia energética que igual nos apoya en esta realidad. Baja la energía de arriba hacia abajo y nos permiten también subirla. Entonces, es muy bonito como podemos tocar estos temas que se ven en diferentes ambientes, en diferentes espacios de pensamientos y diferentes teologías, pero está aquí, o sea, plasmado desde Rabbi Shimon Bar Yochai hace los milenios. Y técnicamente la información del Zohar viene desde el linaje de Adán. Recordemos que es como un linaje que esa misma luz mantiene. Ahora hablemos un poco del concepto del diluvio como tal. El concepto del diluvio fue algo que me fascinó cuando empecé a estudiar este libro. Aquí el Zohar no solamente te habla de cómo esto es un castigo, porque fue un castigo. O sea, las aguas, el Zohar revela que las aguas que cayeron eran aguas que eran aguas hirvientes, aguas con fuego. Entonces no era una lluvia cualquiera, una lluvia fría, era una lluvia con agua hirviente. O sea, la forma que el Zohar nos revela cómo fue el diluvio fue una forma muy catastrófica para que todo quede aniquilado, para que nada sobreviviese. Pero ¿a qué viene también el hecho de que viene esa agua y que viene encima caliente? Esto está hablando de un proceso de purificación esencialmente. No es solamente así, déjame y lo borro todo. Es déjame limpio el terreno y lo purifico de toda la maleza, bacteria que está aquí, déjame lo incinero todo para que la tierra vuelva a estar fértil y sana para lo que se viene. Nos dejan claro de que antes de que la emerja una nueva realidad, la anterior tiene que disolverse. Yo siento que esto es un concepto que especialmente los que estamos aquí presentes podemos reconocer fácilmente, porque Jung habla de esto. ¿Pero por qué Jung habla de esto? Porque Jung estaba estudiando la cabala. Eh, las aguas paradójicas que nos revela aquí en el proceso del diluvio.
que sucede específicamente en el día 17 de marzo del mes de Escorpio, eh, que peculiarmente con el calendario gregoriano cae alrededor del 31 de octubre. Mm, interesante. Interesante que en la mayoría de las culturas alrededor de este mundo, por más de que estén separadas por el tiempo y el espacio, todas rindan junto alrededor de esas épocas, a sus difuntos, a los santos. ¿Por qué? Porque el velo está muy fino en esos días. ¿Por qué? Porque se aniquiló el 99,9% de la vida en este mundo en un solo día. Entonces, esa energía, esas aguas que vinieron directamente de los cielos, porque el firmamento se abre, aquí el Zohar nos revela que las aguas significan Binah. ¿Qué es Binah? Si vamos en el árbol de la vida, Binah es la tercera sefirot, pero Binah es mucho más que eso. Binah sí, es la dimensión del entendimiento, genial, pero metafísicamente, ¿qué representa Binah? Es la dimensión de donde nacen las almas. Entonces, ¿qué nos está revelando aquí lentamente con este proceso? Que la misma madre creación, el mismo útero que nos creó, vino por nosotros a como a devolvernos al útero para volver a crearnos, para volver a inocular esa realidad con almas fértiles. Eh, hablamos de que también, como dice aquí, que la sabiduría se revela progresivamente, porque aquí se nos muestra cómo la generación de Adán fue un solo caos. Después llega Noé, en donde ese caos ya está culminando. Y de ahí, pues, ha podido haber surgido ya esa gran revelación, pero no, se hizo la luz. Alimenta los fuegos de Ham para que sucediese ese quiebre y entonces tengamos que pasar por todo el proceso que hemos venido pasando en los últimos 5.000 años. Nos revela que la sabiduría tiene que ser revelada progresivamente porque es que el ego se va rectificando paso a paso, cama por cama. Aquí esta parte de la tradición alrededor del concepto de que la sabiduría se gana con el tiempo. Aquí en esta sección hay toda una mecánica cuántica de cómo es que eso funciona, de cómo es que el alma aprende a través de procesos. Y es interesante cómo ahora estamos teniendo esta sabiduría a nuestra disposición, como antes en esas generaciones ellos fácilmente han podido tener la información del software y hacer la rectificación mucho más rápida. Pero incluso desde entonces se sabía que es ahora que esta información iba a estar disponible para nosotros. No porque la humanidad fuese más digna y más santa y de recibirla, porque ahora todos somos rectos y correctos y por ende somos dignos de recibir esta información. No, es porque la humanidad ahora iba a caer tanto como en esa época. Ahora estamos casi que exactamente igual a como estábamos antes, solo que con tecnología diferente. E incluso, no, incluso hasta hay tecnología que es muy similar a como ellos tenían en ese entonces, que tenemos hoy en día. Y, y es impresionante ver cómo es que ahora es que es necesario, ¿no?, esta información, esta tecnología, que nosotros, que el ser humano pueda conectar de una forma directa con esa luz para poder ser parte de la red de luz que se activa en la mente. Entonces, nos da mucho ese sentido de responsabilidad, nos recuerda ese sentido de responsabilidad que tenemos al estar compartiendo y aprendiendo de esta información. Algo que también quería mencionar, que me pareció muy bonito, era que en este libro se empieza a demostrar la importancia, el poder, el valor de Rabbi Shimon Bar Yochai, que se le conoce como Rashbi, porque acá se puede ver cómo Rashbi empieza, es hermoso y obviamente requiere de mucho estudio y mucha presencia con la lectura, pero se puede discernir, se puede dar cuenta, porque el sobre tiene la narrativa de que estás
está Rabbi Shimon Bar Yochai hablando con sus amigos, los diferentes rabinos que están con él, ¿verdad? Sus estudiantes, sus hijos, ¿verdad? Pero acá en esta porción, él empieza a hablar de ti, él empieza a hablarle al lector. Entonces, conscientemente, y recordemos de que el Zohar no gasta tinta, conscientemente Rabbi Shimon le está escribiendo al lector del futuro, les está dejando claves, les está dejando pistas de cómo integrar todo este proceso. ¿Por qué? Porque es que él sabe, él sabía en ese momento, sabía que lo íbamos a necesitar hoy en día. Y eso es lo que nos permite, es como, él está como depositando semillitas que han perdurado los últimos 2000 años y que ahora están empezando a surgir. Y me pone esta pregunta que está aquí, me la puse en la cabeza, que era como, ¿cómo logras preservar la luz cuando el mundo que la contenía ya no puede sostenerlo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo cuidamos esa siguiente generación? ¿No? Y es muy interesante porque acá él, hay muchos versículos en esta parte en donde las revelaciones que Rashbi les da a sus amigos, a su hijo, eh, termina como asombrándolos tanto que dicen en el proceso, como que, wow, qué revelación tan asombrosa. Pues, nuevamente, el Zohar no gasta tinta. Entonces, ¿por qué nos está dejando saber que estas revelaciones son fantabulosas? Porque es que de verdad estamos recibiendo información desde arriba hacia abajo directamente. Ese yesod eh, que está ese yesod que está intacto, sería la palabra correcta. Entonces, me parece muy bonito que se tome como que ese tiempo en esta porción para dejar para recalcar ese proceso o ese concepto. Eh, Nos conecta con una idea de que la luz nunca desaparece. Recuerda, esto lo hablamos la semana pasada, la luz no se va. Lo que es que el recipiente tiene que estar adecuado para poder recibirlo, porque se expande. Entonces, aquí nos está mostrando cómo hay que encontrar un recipiente capaz de llevar esa semillita al siguiente mundo. Hay que encontrar el recipiente correcto. Y por eso es que no hace mucho más que una historia sobre vivir un diluvio. O sea, este libro en particular es el manual sobre cómo atravesar cambios de eras en nuestra vida. Pasamos de etapas de vida donde tenemos que cambiar nuestra identidad, pero cómo podemos preservar nuestra esencia cuando todo lo demás que nuestro ego ha creado de nosotros que tenemos que soltar transcienda. Es Y bueno, por último también quería hablarles un poco sobre los tres hijos, ¿no? Porque hablamos de que todo esto empieza con las generaciones de Noé, el versículo tal cual lo decía. ¿Y quiénes son las generaciones de Noé? Shem, el primero, que es la columna derecha, representa la columna derecha, que luego se manifiesta en Abraham. Luego Ham, que representa la columna izquierda, que es Urán. Y después Jafet, el menor, que representa la columna central. Si no hubiese sucedido la castración de Noé, pues estos tres hombres hubiesen sido la representación de esta Sepirot en su máxima expresión, pero eran los arquetipos. Y si podemos darnos cuenta, el hijo mayor de Noé, ¿cómo se llama? Se llama Shem. Y Shem significa nombre. ¿Y cuál es uno de los nombres por el cual nos referimos al Eterno? Hashem. Noé le dice a su hijo, o sea, que el Dios de Hashem. O sea, porque de es como que de Shem. Entonces, qué bonito que ese nombre que ha quedado implantado, inculcado, impreso en nuestra conciencia para relacionarnos con el Eterno, está dirigido y está relacionado con una frase cuando Noé estaba alabando a Dios, alabando al Dios de mi hijo Shem.
Es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Entonces aquí podemos ver cómo Shem, Jafet y Ham no son solo personajes históricos, sino que también son fuerzas cósmicas. Aquí esto, y como ellos son los que sobreviven, es la forma que la luz se manifiesta después del diluvio. Incluso aquí el Zohar explícitamente nos deja entender cómo los tres hijos que salen del arca corresponden a, a estas energías en el cual, si vemos que es la columna derecha, que es Gesed, Gesed es misericordia, es amor. Y Shem era ese personaje, era una persona muy, muy noble. Y luego tenemos a, perdón, a Ham, que Ham expresa la energía de Ura y siempre lo vemos como el malo de la película porque es el que se revela, es el que mete al malo en el arco, o sea, es el que hace todo el proceso de resistencia, pero acordémonos de que la columna derecha y la columna izquierda no es inherentemente mala. La columna izquierda es la que pone los límites, la columna izquierda es la que la que alimenta ese poder propio, ese deseo, la intensidad. El punto aquí es, tiene que entender de que la columna izquierda sola genera ese tipo de destrucción, la columna derecha sola se entrega plenamente y se olvida. Aquí estamos hablando de que tenemos la combinación tanto de Ham como de Shem, esta unificación, el balance entre los dos. Entonces, es como que la idea de que si Ham no existiese, no tuviésemos este crecimiento. Pero a la vez, sin esa restricción, entonces no tenemos como un recipiente que nos agarre. Esos son los límites. Eso es lo que nos permite agarrarlas y sostener la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la izquierda no tiene la derecha, y esto me parece tan puntual, especialmente lo que estamos aquí en Colombia hoy en día, el problema es que está cuando la izquierda no tiene la derecha incorporada. Hay que incorporarlos a los dos, reconocer a las dos fuerzas como necesarias y tener el balance. Ahí es donde entra Jafet, ahí es donde entra la energía, la columna central y todo el punto de la existencia de por qué estamos aquí como almas internadas. Poder vivir en la columna central, poder vivir en el equilibrio de Tiferet. La columna central es el concepto, para mí, uno de los conceptos más hermosos y además del hecho de que Tiferet significa belleza, significa. Entonces, eh, en realidad es como el equilibrio nos genera mucha paz, la neutralidad nos genera mucha tranquilidad, la armonía nos permite estar como tranquilos. ¿Por qué será? Porque es la naturaleza óptima de nuestra alma, el balance entre los dos. Entonces, viendo cómo tenemos todos estos personajes y cómo en realidad tiene que ver con conceptos religiosos, podemos discernir que el arca es como el árbol de la vida. O sea, tenemos a Noah, Yesod, Sadik, tenemos el arca, que es Malhut, tenemos a los tres hijos, que son Chesed, Geburah, Feret. O sea, todo este concepto es nuevamente otra forma de desglosar y entender el profundo significado de lo que representa el arte de la vida. Es este símbolo que parece tan simple, círculos y líneas que se conectan entre sí. Este símbolo tan simple es la representación de toda nuestra existencia. Y, y entre más lo podemos estudiar, más nos entendemos a nosotros y más entendemos el macrocosmos. Así que es una cosa muy, muy, muy hermosa. Eh, También está el concepto de que todos estos son emociones, son arquetipos dentro de nosotros. Entonces lo que viene siendo Shem, por ejemplo, esa columna derecha representa nuestra generosidad, representa nuestra capacidad de confiar en los demás, de ser nobles. Ham representa la disciplina, la crítica, ¿no? Esa intensidad dentro de nosotros. Y Jafet representa el equilibrio y la integración.
dentro de nosotros mismos. Así que les dejo entonces, vamos a por estas reflexiones. ¿Qué fuerza está gobernando mi arca en ese momento? Ham, Jafet, Set, Shem. Set es el hijo de Shem. ¿Y qué estamos construyendo? Estamos construyendo un arca capaz de preservar nuestra luz cuando llegue todo el cambio que va a llegar, porque el cambio va a llegar. Y los que estamos aquí, yo sé que lo sienten. Nuestro mundo está cambiando rápidamente. El mundo que nos vio crecer a nosotros ya no existe hace mucho tiempo. Y el mundo que tenemos adelante es muy diferente al que tenemos hoy en día. ¿Cómo podemos cuidar nuestra arca? ¿Cómo podemos cuidarnos a nosotros como arcas de conciencias conectadas con la luz directa de la creación para ser factores de coherencia y armonía en este plano que está lleno de oscuridad y de distorsión, donde cada día necesitamos cada vez más y más activar un discernimiento propio, en donde tenemos que cada vez menos y menos confiar en autoridades externas, porque especialmente hoy en día con el crecimiento de la capacidad que le estamos permitiendo tener al ser humano con lo que llamamos inteligencia artificial. Cualquier información puede ser manipulada, cualquier información puede ser distorsionada. Entonces, el que cada ser humano tenga un entendimiento de cómo funciona la mecánica, no solamente intrínseca propia, sino de cómo funciona esta realidad, para que podamos ser el ejemplo de una persona digna, una persona noble, con límites sanos, para estar siempre en nuestra armonía y en conexión y coherencia con la divinidad. Cada vez se vuelve más necesario para poder seguir adelante. Entonces, para cerrar, aquí podemos ver que en este libro nos enseña que cada uno de nosotros simultáneamente, cada uno de nosotros es simultáneamente el mundo que debe transformarse, el arca que debe construirse y la chispa de luz que debe ser llevada al próximo nivel, porque todo eso tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Entonces, el verdadero secreto de Noah es que toda destrucción aparente puede convertirse en el comienzo de una nueva creación. Aquí nos dejan claro que el trabajo espiritual no consiste en eliminar el deseo, ni en vivir únicamente desde el amor, ni en el ni como que le querer escapar de nuestra realidad. O sea, aquí eso nos representa en Noah, en él como tal, más que un hombre, nos demuestra que este personaje que sobrevivió a una catástrofe en realidad representa esa energía como ese guardián de toda una generación que vino después de él, que nos incluye a nosotros, me incluye a mí, te incluye a ti. Nosotros somos todos hijos de Dios. Y técnicamente cada hijo representa una vertiente de las razas humanas, ¿no? Y, y es muy bonito porque todo este libro gira alrededor de la idea poderosa, de que hay momentos en la historia en donde el mundo termina para que otro pueda comenzar. Entonces, por eso no habla de recipientes, habla de las transformaciones, habla de sabiduría oculta, habla de portales que se abren en el tiempo, habla de los justos y cómo sostenemos esta conciencia de generación en generación, cómo esa sabiduría se va progresivamente revelando. Entonces, aquí te recordemos que el verdadero secreto de Noah es que toda destrucción aparente puede convertirse en el comienzo de una nueva creación. Esta semana nos convertimos en el cambio alto, nuestra propia luz. Y recordar que cada desafío que enfrentamos no es el final de una historia, sino el comienzo de nuestra nueva etapa, el comienzo de nuestro nuevo comienzo, de nuestra nueva historia. Así que con eso terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. Y como con todo, deseo verlos nuevamente la semana que viene para leer.